Hoy hablaremos de los principales indicadores macroeconómicos. Cuando hablamos del término macro, hablamos de una gran escala del tema economía. Entonces, ¿cómo lo definimos? La macroeconomía es un ámbito, válgase la redundancia, de la economía de una sociedad, que se mide en cifras o se calcula en estadísticas, es decir, que es un ámbito cuantitativo, el resultado de aquellos factores y elementos producidos por la renta nacional, es decir, todo lo que genera un ingreso económico en nuestro país. Llámese importaciones, exportaciones, empleo, inversiones de capital productivo, de capital financiero. Ahora bien, el objetivo de estos es que estos indicadores nos permiten cuantificar la información más relevante con respecto a la evolución económica o socioeconómica. ¿De qué? Puede ser de un sector productivo, de una región, de un país, continente o mundo. Al ser algo cuantificable, sirve para constantemente hacer tablas comparativas y hacer mediciones. Esto para refrendar y evaluar las políticas eficaces o enmendar los errores cometidos, de tal manera que pueda hacer una evaluación en torno a qué tan factibles están siendo las propuestas que son en favor y beneficio de la población. Ahora bien, dentro de esta gran diversidad de elementos de la macroeconomía, el que más sobresale de manera cuantificable es el PIB, que por sus siglas significa Producto Interno Bruto. Este estima el valor del total de bienes, servicios y capital generado durante un periodo específico. Ahora bien, también contribuye como un referente de medida para realizar ejercicios comparativos respecto a periodos pasados o incluso ejercicios de comparación con otras instituciones, regiones o países semejantes. Algo o un rasgo negativo es que muchos de los grandes problemas sociales o aspectos negativos para el desarrollo y bienestar de la población no se ven reflejados en este indicador. Realmente existe más de una forma de que se haga posible la interpretación de las cifras que representa el PIB, pues es un PIB elevado no garantiza que la gente tenga buenos estándares de bienestar o de ingreso, o que su sociedad tenga una vida democrática, que no exista la corrupción. Más bien, este puede señalar que la producción generada y, en este caso, la ganancia que se obtiene, ha sido concentrada en unas cuantas manos, es decir, en unas cuantas familias, consorcios, que son pues prácticamente los dueños de capital, es decir, diríamos los dueños de los medios de producción, pero a gran escala, ¿no? Por otro lado, vemos que la deuda pública muchas veces sí se distribuye entre toda la sociedad y la pagamos todo, en este caso todos los mexicanos, ¿no? Un ejemplo de ello va a ser el FOBAPROA, que fue una deuda pública eh, para una consecuencia a pagar por parte de todos los mexicanos, cuando el beneficio económico lo recibieron unas cuantas familias de cierto nivel poderoso de dueños de capitales para rescatar económicamente al país de la crisis de 1994. Ahora, encontramos también otro tipo de indicadores que también son de una importancia considerable. Tenemos la cuenta corriente, que no es otra cosa más que la sumatoria de múltiples procesos importantes de la dinámica económica, ya sea el balance, la renta de factores y la transferencia de capital productivo en un país. O sea, es ver cómo están sus cuentas, básicamente. Está por su parte el índice de precio productivo. Este está exhibiendo el precio de los bienes al mayoreo, es decir, que en las grandes cantidades en que se produce, y paralelamente muestra los beneficios y activos a los que, pues en este caso, los productores son sujetos en los procesos de producción. Y bueno, cuando ya pasan al sector terciario, a la comercialización de productos. Está el índice de precios de consumo,
Este compara y mide las semejanzas y cambios en los previos de las materias primas y productos de la cesta de la compra, sin perder de vista las variaciones de la inflación. El índice de ventas minoristas, que es cuando se vende al menudeo, comprendiendo las ventas en un tiempo, en este caso en un mes, y pone de manifiesto el estado de ventas que tiene este sector durante ese periodo. Pues la tasa de desempleo sin duda es una de las más alarmantes y preocupantes, ya que expone en cifras aproximadas la cantidad de hombres y mujeres en edad de trabajar que, en virtud de condiciones socioeconómicas de una región, se encuentra sin empleo o sin participar en alguna actividad productiva formal e informal. Lo que se hablaba en torno a la población económicamente activa y las dos formas de economía. Este indicador pues tiene gran valor porque permite generar proyecciones relativas a procesos en los que se ven encaminados a las políticas públicas, el bienestar de la población y conocer qué tantos segmentos o sectores de la población son más vulnerables y proclives a lo que es la marginación o la pobreza. Por último, encontramos el índice de confianza del consumidor. Este se enfoca a que la información relativa a la economía pueda cuantificarse, es decir, medirse a través de las estadísticas, y destaca la capacidad del gasto efectivo de los consumidores, así como su potencial que permite evaluar y establecer un estado o condición de entorno y el contexto económico de su respectiva región. Por otro lado, vamos a encontrar algunos otros elementos y factores para el desarrollo económico, tales como el crecimiento económico y la diferencia entre una sociedad desarrollada y una sociedad subdesarrollada. El crecimiento económico es el proceso de ampliación y consolidación del mercado, en el que los trabajadores y empresas, fábricas, industrias, comercios y el gobierno se conjuntan armónicamente para generar una dinámica de complementariedad, es decir, que se entrelacen y se complementen entre la circulación de recursos, trabajo, bienes y valores que estimulen el incremento del capital, tanto financiero como productivo. Es decir, todo lo que vaya encauzado a que pueda darse un impulso en conjunto entre iniciativa privada y las políticas públicas, políticas de gobierno, para incentivar el que se dé una mayor capacidad de incremento en el capital de inversión. Ahora, cuando hablamos de una sociedad desarrollada y la diferenciamos con una sociedad subdesarrollada, la diferencia radica en la capacidad del ingreso per cápita, pero más allá de los ingresos en cifras, también la situación de bienestar social, de las garantías que pueda tener esta persona. Una sociedad en desarrollo económico hace un fuerte referente al potencial y capacidad de países o regiones para generar la tasa de capital, lo que ayuda y contribuye a lo que sería el estado de bienestar de su población, es decir, que la clase trabajadora, que es la mayoría, recibe cierto beneficio económico. En este proceso pues se ve como los países pasan de un estado atrasado en su economía a un estado avanzado y bueno, representa mejores niveles y condiciones de vida para la población, trayendo como consecuencia pues una mejor calidad de vida. Hay un aumento en la producción en términos de lo que se está produciendo para el consumo, compra-venta, pero también aumentan los ingresos por persona. Por su parte, vemos que algunos de los beneficios es que aumenta la calidad de vida y bienestar, se favorece un aumento en la esperanza de vida, el promedio de años que vivan en esa sociedad, hay una mayor cobertura y acceso a medicamentos para la población vulnerable, entra la temática de los seguros médicos, se accede a mejores viviendas más dignas, sus políticas públicas
son eficaces para erradicar problemas como el analfabetismo. Se brinda seguridad social para sus trabajadores y un aumento de la productividad y de la producción. Todos estos son elementos que se ven reflejados en una economía desarrollada. Mientras tanto, el contraste es cuando hablamos de una política subdesarrollada. Desde el término sub estamos hablando que es por debajo de. ¿Por debajo de qué? Del desarrollo. Entonces, esto hace referencia a un conjunto de elementos y factores que generan precariedad, vulnerabilidad y pobreza. Encontramos que pues un país subdesarrollado se caracteriza por ese desequilibrio entre el potencial productivo y las necesidades de consumo general de una población, en razón, pues en este caso, de lo que sería las insuficiencias y las deformaciones que hay dentro de el crecimiento económico. En este caso, el problema del subdesarrollo la manera en cómo lo tendrían que abordar las políticas públicas, como lo deberían de atender, sería mediante acciones o procesos que impulsen a transformar las limitaciones y los impedimentos que han tenido las regiones o los países para encauzar lo que es la inversión y las fuerzas productivas hacia el desarrollo económico capitalista. En el capitalismo se ve al desarrollo industrial como el medio principal de empuje a que se pueda lograr llegar a esa etapa de desarrollo. El problema fundamental del desarrollo de una estructura ahora sí subdesarrollada, que carece de elementos, es superar ese estado de dependencia para transformar su estructura y obtener una mayor capacidad autónoma de crecimiento, de tal manera que una reorientación de su sistema le pueda permitir satisfacer los objetivos en su respectiva sociedad. Entonces, básicamente es una reorganización, una nueva organización de la política de desarrollo. Obviamente aquí estamos hablándolo en términos teóricos, pero recordemos que cuando hablamos ya de la práctica intervienen otros elementos, en este caso tales como la violencia, la delincuencia, pero sobre todo la corrupción. Sabemos que en nuestro país el mayor porcentaje de lo que son los burócratas o muchos cargos que se eligen a través de vía democrática, pues son por dedazo, por compra de votos, pero no hablamos de perfil y competencia para los cargos públicos en nuestro país. Entonces, todos estos elementos, pues, en vez de ayudar, merman, le restan y hace que países como México continuemos dentro del subdesarrollo.